Amada Iglesia, buen día. Damos gracias al Señor por un domingo más que nos permite poder congregarnos y disfrutar de la comunión, también adorarle. Mañana a que vayamos a la palabra del Señor, el Salmos, capítulo 4. Salmos, capítulo 4. Vamos a leer entonces el Salmo 4 para meditar en esta mañana lo maravilloso que es confiar en el Señor en medio de la disciplina. Dice así la palabra del Señor: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. Bueno, maravillosamente el Salmo 3 y 4 tienen mucho en común porque son escritos en una misma situación. Es decir, ambos salmos provienen de una misma circunstancia. Y estos salmos reflejan la relación que David tiene con Dios atravesando la disciplina de Dios. Habíamos estado viendo que en el Salmo 3 da la pauta cuando él habla y dice: me está persiguiendo mi hijo, mi propio hijo. Es cuando lo perseguía su hijo Absalom. Ese Salmo 3 era un salmo matutino, es decir, está revelando cómo él iniciaba la mañana después de haber terminado un día de dolor. Pero cuando él muestra que en el Salmo 3 su confianza plena está en el Señor, por eso puede atravesar día tras día la disciplina, el Salmo 4 habla del paneo de lo que es un día en el dolor y cómo enfrenta él la noche. Y resulta ser que entre el Salmo 3 y el 4 forman como un paréntesis en donde el Señor es el inicio del día y el Señor es el fin del día. Y todo lo que ocurre en el medio son las maneras en las que David se relaciona
con su Señor en medio de una angustia cruel. Dicho de otra manera, cuando una persona está en una angustia cruel que proviene por una disciplina de Dios, David nos enseña algo: no huyas buscando refugio en nadie más que en el Redentor. Ese es nuestro Señor. Nuestro refugio está en el Redentor. Cristo es nuestro refugio. El Señor es nuestra fortaleza. Y nadie puede calmar la angustia del corazón sino solo Él, que es el único que puede llegar a lo más profundo del corazón. La circunstancia de David es una circunstancia con propósito. No es una angustia, no es un dolor que esté desconectado de la redención, sino que es un dolor propio de los redimidos que pecan. No en vano, Martín Lutero decía sobre los salmos que los salmos son para el pueblo de Dios como una pequeña Biblia. Los salmos se constituyen, decía él, el mejor manual de oración y de consuelo. De hecho, la historia nos revela que Martín Lutero vivió en los salmos y que su refugio en medio de las persecuciones y la opresión de Roma, él la encontró en el Señor Redentor que revelan los salmos. De hecho, él llamaba al Salmo 118 mi salmo amado y lo abrazaba cada día. Y yo te invito en esta mañana, mi amado, a que de la mano de David podamos recorrer el camino que tenemos que caminar cuando entendemos que la disciplina del Señor es parte de la redención. Y en este camino que David nos lleva, vamos a entender que el refugio es Él. Y debemos confiar en Él a pesar del dolor. Ese es el título del sermón. Confiando en el Señor a pesar del dolor. Y el Salmo nos lleva en primera medida a un primer bloque que nos revela por qué David confía en el Señor a pesar de su dolor. Lo podríamos llamar como el fundamento de su confianza. Y si usted es tan amable, acompáñeme nuevamente al primer bloque que está compuesto por el versículo 1. Dice: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Esta expresión es una expresión que revela el fundamento de la confianza que lo lleva a David a atravesar la disciplina en paz. El fundamento de su confianza es la justificación a través de la redención. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Lo que David está haciendo en esta expresión es mostrar el reconocimiento que él tiene de que depende solamente del Señor que él sea librado de la angustia. Pero lo que revela en esta oración, que es una oración vespertina, cuando ya se está por ir a dormir, es que él entiende que él está en pecado y el único que pudo unir nuevamente su amistad con Dios es el mismo Dios que ha intervenido en su vida. Cuando él habla y dice, respóndeme cuando clamo, es una expresión que revela un clamor a ser oído. Pero el clamor a ser oído revela justamente el pedido de un humano a que el Dios que es justo y justifica
por misericordia, responda su oración. Esto está hablando de la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es que somos muertos en delitos y pecados y que sin la intervención de gracia de Dios no puede haber un oído de parte de Dios inclinado a un pecador. David está mostrando que el fundamento de su confianza en Dios es entender que ese es el Dios de su justicia. La justicia de Dios, más allá de que es un acto legal cuando Él la aplica a la persona, es mucho más profundo, porque para que la justicia sea conseguida, debe haber una persona que sea la justicia de Dios. Y cuando Él dice, respóndeme cuando clamo, está mostrando justamente que Él está hablando desde el plano de un pecador arrepentido que está yendo al juez que por misericordia se tiene que inclinar y oírlo y responder su petición. Este es el fundamento de la confianza de David en Dios. ¿Cuál es el fundamento para confiar en el Señor? Entender que Él es el que nos justifica. Si tú no entiendes que el Señor es quien justifica tu vida frente al justo juez, nunca confiarás en Él en el momento del dolor. La dependencia que David está teniendo del Señor está enraizada en la justificación. Es por eso que Él lo llama, el que me va a responder es el Dios de mi justicia. Es el que interviene en la vida de David para justificarlo. Esto no es otra cosa más que un gran índice hacia la persona de Jesús. Es el gran índice al príncipe de paz, el que ha de venir. Es el que justamente destruye el imperio de Satanás, destruye la fortaleza del pecado y establece la amistad entre el hombre y Dios. David está aferrado al Dios de mi justicia. Esto nos está hablando justamente de que la justicia divina está concentrada en una persona y David está apuntando a esa persona que es la que logra amistarlo con Dios. Ese es el fundamento de su confianza. Si usted es tan amable, acompáñeme a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. El versículo 21 dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. David está mostrando que el fundamento de su confianza es que él está aferrado al Dios que justifica. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Es un pecador atravesando la disciplina, pero experimentando la misericordia de un Dios que está cerca de él a pesar de la corrección. Pablo, escribiendo a los romanos, nos muestra claramente que la justicia de Dios es una persona, es Cristo, y es el mismo Cristo al cual se aferra David. Y usted dice, pero él no había venido. Amado hermano, Cristo está trabajando por el Evangelio y por su iglesia desencarnadamente desde Génesis. El cumplimiento de la profecía y de la promesa es que Él vino, nació y murió. Su actividad y su acción es desde el Edén. Él es el que justifica.
Y es el fundamento que debes tener para aferrarte a Él en el tiempo de la disciplina. No hay posibilidad de retornar a la amistad con Dios fuera de Jesús. Y tú dices, ¿por qué? Porque está indicado en un gran índice celestial desde los primeros versículos del Génesis. Toda la Biblia apunta a que la historia del pecado en la humanidad exalta la labor redentora del Verbo, el Hijo de Dios. La labor redentora del Verbo, el Hijo de Dios. Sea amable y vaya a Génesis. Así como Pablo nos habla y nos dice que la justicia de Dios es una persona, el Génesis muestra desde el inicio de la creación que la única manera de poder llegar al orden a través del caos es Jesús. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas eran sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Mi pregunta es, ¿no pudo crear Dios un mundo ordenado desde el arranque? ¿No tuvo Él la capacidad de poder disponer los elementos de una manera ordenada para que de manera instantánea todo sea observado en paz y en orden? Sin embargo, la creación habla del Redentor en sus primeras líneas. El caos en la creación es un mensaje que apunta a la necesidad de un Redentor que ordenará el caos, que trasladará a las personas de la destrucción del pecado a la paz de su reinado. Y usted dice, ¿dónde está Cristo? Dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. En el momento en el que Dios habla, impacta el caos con la obra del Redentor. Su Verbo encarnado es el que redime. Acompáñeme a Juan, capítulo 1. Es por eso que Pablo habla claramente de la justicia hecha persona. Juan capítulo 1 nos dice claramente qué ocurre en Génesis en el principio. La palabra del Señor dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Respóndeme cuando clamo, oh Dios, oh Dios, oh Dios, Dios Hijo, el Dios de mi justicia. Si usted va y vincula Génesis 1 con Juan 1, va a entender que el propósito del universo es apuntar a la gloria del Redentor. Está exaltando al Hijo de Dios aún antes de la caída. Del caos al orden habrá un Jesús que llevará todo lo que el pecado destruyó a la paz de su reinado. Eso es lo que experimenta David cuando está siendo corregido y confrontado por Dios por su pecado. Él experimenta que el único que puede darle paz es ese Cristo Redentor, es el Dios de mi justicia. Es el Dios de mi justicia. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es el Verbo el que crea, el que contiene la vida, y es el único que ilumina a los hombres que entrarían en las tinieblas del pecado. Génesis y Juan están unidos por un personaje. Cristo es el Redentor, es el Dios de la justicia, es el que es anunciado en las primeras páginas de la Biblia. Posteriormente, en Génesis 3, el mismo Padre habla de Él
ya no figuradamente en un acto creacional, sino verbalmente presentándolo como el futuro hijo de la mujer que habría de venir y que aplastaría a Satanás en su cabeza. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Esa es la voz que ordenó del caos a la existencia de la luz, a la existencia del agua, a que el agua no esté mezclada con la tierra, a que haya cielos, a que haya tierra, a que esté iluminado, a que haya oxígeno. Cristo, dice Juan, es el que creó todo y en él está la luz de los hombres. ¿Sabes una cosa? David está aferrado al Dios de su justicia. David ha entendido que es Jesús, es el Mesías, él lo llama Jehová, todos los antiguos lo conocían así, el que lo justifica. Mi amado, ¿cuándo un creyente se aferra en el Redentor? Cuando atraviesa la prueba, cuando es humilde y reconoce que es un pecador salvado por gracia y que sin Cristo no tiene solución. Y entonces de aquí se desprende la enseñanza para esta mañana. Cuando estás atravesando la disciplina, cuando estás en la prueba, cuando estás en el dolor, cuando estás en la angustia, recurrir en oración a Dios, confiando en Él, como lo hizo David, es la consecuencia de haber sido justificado. Este es un salmo profundo que muestra el Evangelio de una manera profunda. Tú no oras a Dios y tú no confías en Dios como David lo hizo cuando olvidas la purificación de tus pecados pasados. Pero David está con el pecado y el caos en carne viva. Ha caído su reinado, lo persigue su hijo. Ha tenido en su familia problemas de violaciones, muertes. Pero él se aferra al Dios de su justicia. Y en esta mañana yo te invito, mi amado, a que puedas tomar la actitud de David. ¿Qué nos enseña entonces David en el Salmo 4? Que debemos atravesar la disciplina de Dios confiando en Él, porque Él es el Dios que justifica. Oh Dios de mi justicia. ¿Cómo uno se aferra prácticamente al Dios de la justicia? En una constante confesión de pecado y en una permanente humillación ante Él, reconociéndolo que Él es santo y que mi pecado me separa de Él. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Es la seguridad que Él tiene, la confianza plena que Él tiene, de que por haber sido perdonado de todo su pecado y de toda su maldad, pecado por el cual está siendo disciplinado, el Señor le va a responder. Hay comunión, hay unidad. Entonces, hemos visto que la palabra nos lleva a Cristo y nos lleva de la mano a que nos aferremos a Él cuando somos probados con la disciplina de Dios. Él es el Dios que me justifica. David no solamente tiene la seguridad de que Dios ha intervenido en su vida y lo ha perdonado, él lo deja registrado en el Salmo 32, lo deja registrado en el Salmo 51. En el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Él dice, yo cuando callé después de que la tomé a Betsabé y supe que hice mal, adulteré, maté al marido, mis huesos se quemaban dentro de mí hasta que confesé. Pero el Salmo 32 dice, es feliz el hombre que le confiesa al Señor su propio pecado.
Y esa es la base de la vida de David, por la cual él dice: Señor, yo me aferro a ti, eres el que justifica, y por más que sea un empedernido pecador, me vas a salvar. La confianza en Dios está basada en un plan de redención en donde los pecadores se deben aferrar al Redentor porque Él es la luz de los hombres. Él es el que trajo el perdón. Él es el que fue a la cruz. Él es el que pagó en la cruz lo que no podés pagar. Él es el que pudo satisfacer al justo Dios, pagando la deuda que tú no puedes. El Dios de la justicia es el Dios al cual te debes aferrar, atravesando la prueba y el dolor. Pero fíjense en que él dice: cuando yo estaba. Vuelve a las experiencias del pasado. En esa noche que relata este salmo, en donde él ora a Dios, confiando en él se retrotrae a los actos divinos del Dios de la justicia, que a pesar de sus maldades siempre estuvo. Es el Dios que lo defendió y lo protegió cuando huía de Saúl. Es el Dios que le dio también alivio cuando él cayó profundamente en el pecado y experimentó la angustia. Dice claramente: cuando estaba en angustia. Mi amado hermano, tú confías en Dios cuando eres humilde y reconoces que Él es el que te ha perdonado el pecado, y tú confías hoy en Dios cuando reconoces que Él es el que ayer te libró de tu angustia. Mira tu vida para atrás. Cuando yo estaba en angustia, y él se enfoca en decir: la angustia no la superé yo por mi predisposición ni mi carácter positivo. La angustia no la pude superar yo porque soy una persona caprichosa y porfiada y enfrento la vida porque creo en mí mismo y en mis capacidades y habilidades. Y él tenía mucho en lo cual confiar. Era una persona con dotes verdaderamente muy altos. Sin embargo, David apunta al Redentor. Tú. De la angustia a la paz, solo hay una persona: eres tú. Eres tú, Señor. De la angustia a la paz, eres tú. ¿Y por qué? Por todo lo que de una manera muy, pero muy básica he mostrado. Desde Génesis, y no voy a recorrer hasta Apocalipsis, el plan redentor apunta a la exaltación de Jesús. Eres tú, Señor. Cuando yo estaba ayer en angustia, fuiste tú, no fui yo. Y yo quiero llamar a la reflexión a la iglesia mañana. Si tú no puedes salir de la angustia hoy en un tiempo de prueba y de pecado, es porque está el orgullo de no reconocer a Jesús en tu vida. Él es el Redentor. Del caos a la paz, solo Jesús. Está en Génesis capítulo 1. Él lo declara, Él lo revela. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. ¿Qué hizo el Señor en la vida de David que justifica que ese sea su fundamento, el fundamento de su confianza? En primer lugar, lo reconoce como el que justifica, es el que une la amistad con Dios. En segundo lugar, es el que interviene prácticamente en el corazón del redimido y lo libra de la angustia. Por eso dice: tú me hiciste ensanchar. Porque cuando la angustia está en la vida de una persona, es una prisión de la cual no puede salir. La persona que está bajo la angustia de una disciplina está permanentemente en ese dolor, abocado y enfocado a resolver ese dolor. Pero lo que aquí David está diciendo es que la presencia real del Redentor
que transforma interiormente al que confía en Él, hace que esa prisión de la angustia se ensanche en libertad. Dicho de otra manera, cuando Cristo realmente está trabajando como tu Redentor, dejas de estar triste. Él está confiando en que de la misma manera como Él estuvo una vez prisionero de su propio corazón triste, hoy, que está pasando por esta disciplina, hoy el Señor va a actuar de la misma manera. Entonces Él reconoce al Redentor como que es el que justifica y reconoce al Redentor como que es fiel. Mis amados hermanos, ¿eres prisionero de la angustia hoy? ¿Eres prisionero de la ansiedad? ¿Eres prisionero del estrés? ¿Eres prisionero del mal sentimiento? ¿Estás abocado día y noche a superar la propia prisión de tu corazón? Yo te quiero invitar a que veas a David. David pudo salir del caos cuando se abrazó al Redentor. De la misma manera en la que el sistema creado salió del caos cuando Cristo trabajó, y de la misma manera en la que el humano en el caos del pecado recibe la liberación y la libertad interior cuando se aferra a Jesús, es la misma manera en la que el Señor de tu justicia en esta mañana te quiere llevar del caos de tu vida a la paz del reino del Hijo de Dios. Esa es la vinculación del primer módulo del Salmo 4 con el Evangelio, desde la creación hasta la cruz. Y mi pregunta es esta: ¿quién es Jesús para ti hoy? Si tú me preguntas, ¿tenía conocimiento intelectual? David, tremendo conocimiento intelectual, si no, no habría salmos. ¿Tenía experiencia? Sí. Pero la efectividad de la libertad del Redentor, cuando tú confías en Él, no pasa por el intelecto, sino pasa por una actitud de humillación, de arrepentimiento y de confesión. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Las has revisado? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué dices lo que dices? David está diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Él sabe que ese Dios que justifica lo va a oír por misericordia, porque él se percibe un pecador salvado por gracia, una persona que estuvo sucia y que él la perdonó y que la hizo apta para ser oído. La mayor frustración del cristiano en la oración es la ausencia de la confesión y del arrepentimiento cuando ora. Si en esta mañana tú tienes frustración porque la prisión de la angustia permanece, arrepiéntete de tu pecado, como Él lo manifiesta en el Salmo 51. Identifica tu maldad, la maldad de pensamiento, la maldad de intenciones, la maldad de acciones, y entiende que la disciplina que te aprisiona en el dolor es un mecanismo de Dios para aferrarte nuevamente al Redentor que te hace libre. Entonces,
cierro este punto simplemente diciéndote esto. ¿Eres prisionero de la angustia por causa de una disciplina u otro motivo por el cual Dios te tiene ahí? Sin duda es correctivo. En primer lugar, reconoce que el Señor es el Dios de tu justicia. En segundo lugar, reconoce lo fiel, que como lo hizo ayer, lo hará hoy. Reconócelo como un Dios de misericordia y aférrate a Él, arrepintiéndote y pidiéndole perdón. No obstante, la confianza práctica de David no solamente se manifiesta en esta oración íntima, en donde reconoce todo eso de su Redentor, sino que en su meditación, en medio de esa gran convulsión y en medio de ese dolor, surge lo propio de la redención. Cuando Jesús te libera y cuando te aferras a Él y te das cuenta que se cumple, que conociendo la verdad te hizo libre, la pasión por traer a otros al reino es innegable. Y es lo que experimenta David. Algunos interpretan como que él predica. ¿A quién? Si está hecho un bollito en la cama, destruido, ¿a quién le va a predicar? Veamos el escenario. En este momento no le puede predicar a nadie. Ahora, que él tiene en claro lo que va a predicar, eso lo firmo. Y es eso lo que ocurre en el bloque 2. Hijos de los hombres, él en su intimidad con Dios, cuando lo reconoce a Jesús como la libertad de su propia prisión interior, es tanta la paz que él experimenta en esa confianza, que es impulsado por el Espíritu de Dios a querer abrazar a sus agresores y a los pecadores impíos para que entren en ese trato con Dios, en esa comunión con Dios. Y sabes una cosa, el que confía en el Señor invita a otros a que vengan al reino de Él. No solamente que ora y que le manifiesta al Señor la confianza que tiene en su redención, sino que va a invitar a otros a que prueben la libertad de Jesús. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? La primera expresión es esta, en su meditación íntima y en el momento de la gran convulsión, cuando él llega a la noche y puede acostarse y dormir en paz, ya lo vamos a desarrollar. Él está meditando en los hombres que le persiguen. Él hace un paneo de la vida, del resultado, de lo que muestran sus actitudes y realmente puede darse cuenta que son hijos de los hombres, muertos en sus delitos y pecados, que son personas sin Dios, que son prisioneros de su propia maldad. Y lo que él hace es, en su interior, invitarlos a que vengan a conocer a su Señor. ¿Cómo podemos determinar las partes de esta predicación interna que David hace? En primer lugar, reconoce que los hombres son necesitados de la libertad de su Redentor, hijos de los hombres. Son los que están en el pecado, son los que están sin comunión, son los que están en la prisión de su propio pecado y en la maldad de su propio corazón. Y en esta expresión que parecería pedir la súplica de que lo dejen de perseguir y de que lo dejen de atacar, evidentemente David hace el contraste y muestra cómo vive un pecador muerto en sus delitos y pecados en la oscuridad del mundo y cómo vive una persona que se ha aferrado al Redentor y es libre. Y entonces él dice, ¿hasta cuándo ustedes van a volver mi honra en infamia? Los hijos de los hombres muertos en sus delitos y pecados
lo que hacen es revertir toda la bendición de Dios, desechar, cortar, romper las ligaduras del amor de Dios, huir de la bendición de Dios y mantenerse ciegamente en su propia maldad. Él está entendiendo que si esos hombres le persiguen y vuelven la honra de él en infamia, es porque ellos aman la vanidad y buscan la mentira. Y es como que David confía en Dios y está mostrando que atraviesa la disciplina confiando en Dios, pero percibe el gran deseo de llamar a las personas prisioneras en el pecado a que conozcan a su Señor, al Señor que lo ha hecho libre a él, al Señor que le ha dado a él la justificación por misericordia, al Señor que ha intervenido en su vida, y de ser un prisionero es como que cortó la prisión de su dolor y de su tristeza, y hoy él experimenta paz. Lo que él quiere es que los demás vayan a Jesús. ¿Sabes una cosa? Eso hace la iglesia que confía en Dios. Predica el Evangelio. Dame un motivo por el cual no hablas del Evangelio y sabes que tenés que hacerlo. Dame un motivo por el cual no estás conectado con el Evangelio el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, y tenés que hacerlo. Y yo te voy a dar la respuesta basado en el Salmo 4. Es porque no confías en Dios. La confianza en Dios no es simplemente decir sí, Él no me va a fallar. La confianza en Dios es saber que si Él dice que va a destruir al impío, lo va a hacer. La confianza es entender que si Él dice que Él te va a llevar a un reino de gozo, de paz, para toda la eternidad, cielos nuevos y tierras nuevas, Él lo va a hacer. El punto es el siguiente: una persona que es libre en el alma porque se aferró a Cristo por el Espíritu de Dios y por la obra de la redención, porque así lo planificó Dios, no puede no tener el deseo intenso de querer que otros conozcan el reino del Señor. No puede. No puede. ¿Saben lo que decía Pablo? ¡Ay de mí si yo no predicar el Evangelio! ¡Ay de mí! Entonces, la confianza en Dios no solamente es oración, la confianza en Dios es evangelización. David, en medio de la gran prueba, aferrado al Redentor, no solamente experimenta para él la libertad del perdón, sino que intenta de manera natural acaparar a otros, a meterlos en el reino para que sean libres. Si no te importa que un vecino esté destruido en la maldad y en el pecado, jamás le predicarás. Si no te importa que tu ciudad y que tu nación sean libres de la maldad y del pecado, jamás predicarás. Pero David, hecho un bollito en la cama en medio de una convulsión, igual que la de la creación, cuando el agua, la luz no era el barro y el agua y todo dado vuelta, una masa, y Dios está diciendo: es que mi plan es que tu orden sea Cristo. ¿Tenés turbación de pensamientos? Volvé a Jesús. ¿Tenés dudas en el corazón? Volvé a Jesús. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Los que son hijos de los hombres, los muertos en delitos y pecados, a las cosas que no tienen valor las valorizan. Eso es amar la vanidad. Están desenfocados, dice David, hecho un bollito con el alma dolida, con el pecado calentito, recién perdonado, viendo su reino caído, su hijo levantado, sintiéndose un criminal. Hacía poquito que estaba Eteo, Urías, su mejor guerrero, en la tumba por maldad de él. Hacía poquito que el hijo que tuvo con Betsabé murió. Hecho un bollito en la cama, él le dice a los hombres: vengan a Jesús.
La libertad del pecado está en Él, pero la libertad de la tristeza también está en Él. La libertad del caos de la vida es Él. La redención está en Él. Vengan a Jesús, hijos de los hombres. Y acá hay una expresión temporal que es fundamental. ¿Hasta cuándo? Es el tiempo en el que el humano en su propia rebeldía se mantiene en impiedad, y es un tiempo que saca del escenario de la culpa a Dios y responsabiliza al hombre en rechazar el Evangelio y su invitación de amor. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. ¿Hasta cuándo? Y mi pregunta, que es extraída del Salmo, es la misma que David le hace a los que están conservándose en su pecado y en su maldad. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no confesarás tu pecado? ¿Hasta cuándo dejarás tu ministerio de lado? ¿Hasta cuándo no será el Redentor tu primicia? ¿Hasta cuándo no será Cristo tu objetivo? ¿Hasta cuándo el tiempo de vivir para el reino y la gloria de Dios no será tu meta? ¿Hasta cuándo? Él está hecho un bollito en la cama, pero está predicando a los que Él quiere, por amor, que vengan a la libertad de Jesús. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Él está en su propio mundo interno y le está hablando a las personas prisioneras y les está diciendo, hay un plan de redención. Dios ha escogido a personas y las lleva a vivir en piedad. Esos son los que Él escoge para sí. Y lo maravilloso es que David intenta en su predicación íntima, la que luego hará con las personas, de decir, si ustedes quieren experimentar la paz que se siente cuando el Redentor te oye, sepan algo, Dios no oye a los pecadores, Él oye a los suyos. Oh, pero esto es tan así, es que esto es lo que enseña la palabra. Primera Pedro capítulo 3. Versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. El Evangelio de Juan también dice, y sabemos que Dios no escucha a los pecadores. ¿Qué es lo que está haciendo David? El que confía en Dios en medio de la prueba está presto a llamar a otros a que sean liberados por el Redentor, como él mismo fue liberado de la prisión. Y él les está diciendo, no los va a oír el Señor, no van a ustedes recibir la libertad de su prisión si no viven en piedad. Vuelvan al Redentor. El Señor ha escogido al piadoso para sí. No está significando que por ser piadoso Dios te escoja. Es una expresión que está mostrando que Dios trata con los que se arrepienten y con los que son justamente pobres en espíritu. Es la misma marca de las bienaventuranzas en Mateo. Son bienaventurados los pobres de espíritu, los que lloran sus pecados, esos reciben consuelo. David le está diciendo en su predicación mental a los que le asedian, a los que aborrecen a Dios, a los que odian a Dios. Miren, volver al Señor es la única manera de que Él los escuche.
Y quiero llevarte de la mano en esta mañana a decirte algo. ¿Sabes una cosa? ¿Sabes cuándo una persona no predica? Cuando no confía en Dios y cuando no ama al que se pierde. Eso es lo que nos enseña el Salmo, así de simple. ¿Qué haces por el que se pierde? Y nada. Entonces hay dos cosas. No confías en el Señor que los está al borde de condenar para siempre y no los amas para que salgan de esa condenación. Resultado, no hablas, no te conectás con el reino. Yo a la iglesia vengo, sí, yo me siento, escucho, tengo capacidad de escuchar, de valorar, de sopesar, de dar mi opinión, pero no me pidas que haga nada por Cristo. David está mostrando que el que confía en Dios desesperadamente quiere que se agrande el reino de los libres, libres de espíritu, libres de la opresión, de la angustia, libres de la perdición del pecado. Y mi invitación en esta mañana como iglesia es: conéctate con la evangelización, predica a Cristo, expande el reino de Dios. Pero en tercer lugar, no solamente David ora y evangeliza cuando confía en Dios. David reconoce que su Redentor es su plenitud. Dice el versículo 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Él está observando que las personas que están muertas en sus delitos y pecados y que son prisioneras de la vanidad y de la mentira, lo único que hacen es hacerse mal. Esta expresión, trasladada a otra versión, dice así: muchos son los que dicen, ¿quién nos podrá hacer feliz? Él está reconociendo la vida caótica de los que viven sin su Señor. Y está expresando que estar fuera del reino de Cristo y fuera de la libertad del Redentor es vivir muy mal. Que han perdido la esperanza de volver a sentirse contentos y bien. Sin embargo, él alaba, exalta la plenitud del Redentor. Entonces, no te des el vínculo de David con el Redentor, que es lo que hace que él pueda dormir en paz. Lo reconoce como el que le justifica. Se humilla y reconoce que lo hace por misericordia, no porque él merezca nada. No solamente que lo exalta como Redentor, lo muestra como Salvador, vengan otros a ser libres como yo. Pero ahora en el tercer bloque del sermón, él exalta la plenitud que le provee el Redentor a los que se aferran a él. Tú diste alegría a mi corazón, lo diste tú, no fue otro. Yo no estoy contento porque compré la Kia, no estoy contento porque terminé la casa, no estoy contento porque me fui a Europa, no estoy contento porque pude comprar tierra, no estoy contento por otra cosa que no sea que mi alegría es Jesús. Si yo tengo algo, estoy feliz, si no tengo algo, estoy feliz porque tengo la vida eterna, porque Cristo es mi Señor. La felicidad del que confía en Dios no depende de logros, no depende de lo material, no depende de lo que él alcanza con su esfuerzo. La felicidad del que está en el reino, del que se aferró al Redentor, es esta. Es una felicidad mayor que la que experimentan los que tienen el corazón solo en la tierra cuando han cosechado mucho grano y han logrado hacer mucho vino. La felicidad que Dios da al corazón que se aferra a Él es una felicidad mucho más profunda, es el gozo de la salvación, es el gozo de la libertad del pecado, es el gozo de la comunión y de la protección de ese Dios que te acompaña aún en la prueba y en el dolor. Esto le provoca al corazón del redimido un gozo, una alegría mayor que la de tener el cajero lleno de plata, el auto nuevo, viajar por Europa, irte para el otro lado, volverte. Todo eso termina en la tierra. El gozo de los redimidos es celestial.
Alabás al Señor porque Él es tu plenitud. ¿Saben lo que dice la palabra? Al Padre le agradó que en Cristo habite toda plenitud. Pablo dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. El Cristo que acomodó el caos es el que llena al redimido de plenitud. Él es tu sumo bien. No me siento contento, pastor. Revisa tu relación con Jesús. Compré el auto, compré la moto, me recibí, terminé la carrera. Oh. Pero no estoy feliz. Revisa tu relación con el Redentor. El Salmo nos lleva a entender que prácticamente David confía en Jesús porque lo alaba por la plenitud que Él da a los que se aferran a Él. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Si el corazón de David hubiese estado aferrado en el palacio, lo saqueó Absalón y se acabó el palacio. Si el corazón de David hubiese estado aferrado a su reinado, de ser el rey con la corona de oro y los vestidos costosos y lujosos, a ser un humano dolido, sufriente, hecho un nudito en la cama, diciendo, Señor, la alegría real no era mi pompa, no era mi corona, no era mi estatus, no era mi nombre, no era mi reinado. La alegría real sos vos. ¿Cuál es tu vínculo con Jesús en esta mañana? Jehová es la plenitud de Él. Y por último y para terminar, no solamente que confiar realmente es reconocer la justicia, amar a los que se pierden, atribuir la plenitud del Redentor. Confiar en Él es descansar en Él. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ese mismo Jehová, que es el que ordenó el caos, en aquel momento de la creación, donde nada tenía forma, hasta que Él obró hablando, el Verbo, que todo lo creó, dice Juan. El mismo que dijo, yo les puedo dar descanso, vengan a mí. En ese está confiando Él y diciendo, se destruyó todo, se cayó el reinado, mi hijo me persigue, todo sale mal, pero sé que puedo descansar y dormirme tranquilo porque Él me hace vivir confiado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Redentor, Jehová, me haces vivir confiado. Sé que estás ahí, a pesar de la disciplina y del dolor. Y en esta mañana quiero llamar a cualquier persona que aún no conoce a Cristo Jesús como su Redentor. Y quiero llamarlo con el mismo llamado con el que David en su predicación interna se propuso llamar a los perdidos. Ofrezcan sacrificio de justicia y confíen en Jehová. Dejen la vida de impiedad, dejen la vida de pecado, reconozcan que vivir como viven es ir camino a la perdición. Reconozcan que Jesús es el Redentor y pídanle perdón por sus pecados. Dejen de vivir para la gloria de ustedes y vivan para la gloria de Dios. Arrepiéntanse de su pecado y vuelvan a Él. Cristo es el Señor y el Salvador de todo aquel que cree en Él. Y si tu corazón es un caos hoy y está en disciplina, la acción del Redentor es trasladar del caos a la paz de su reinado. Si tú en esta mañana estás en pecado, pero te arrepientes y vuelves a Él, de estar caminando a la perdición, tu rumbo será
el cielo y la vida eterna. Padre, gracias por tu palabra, gracias por presentar a Cristo en este salmo a través de esta expresión de David que está siendo corregido por tu disciplina, por haber transgredido justamente tu ley y por haber pecado contra ti, por haber destruido las normas de santidad y de ética que tú tienes en tu persona, las cuales él conocía, pero las desoyó y las desobedeció. Pero Señor, tu palabra nos enseña que aún corrigiéndonos, tú eres fiel, misericordioso y tú libras de la opresión de la angustia al que se aferra de corazón en ti. Queremos atravesar la prueba de esta manera, confiando en que tú justificas, amando a los que se pierden y predicándoles, exaltando tu persona porque tú eres el que das plenitud y relajándonos en el más profundo de los descansos, sabiendo que tú intervendrás en nuestra vida para la gloria de tu nombre y para nuestro gozo. Señor, salva pecadores en esta mañana que aún no te tienen. Que la gloria sea para ti. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.